Imagina la siguiente escena. Estás a punto de comer y tienes una manzana en la mano y te surge una duda. ¿Me tomo la manzana ahora mismo para no llegar con tanta ansia a la mesa? ¿La guardo para el postre? Si la guardo para el postre me va a sentar mal. Si te has hecho estas preguntas, la primera respuesta te va a tranquilizar. Y es que para la gran mayoría de nosotros no existe una hora obligatoria para consumir la fruta. Comer fruta de postre no hace que se pudra en el estómago ni que pierda vitaminas. Este es uno de los mitos que están más extendidos. Pero tampoco sería justo decir que el orden no importa en absoluto. ¿Y por qué? Pues porque tomar una pieza de fruta entera unos minutos antes de comer algo, pues te puede ayudar a sentarte a la mesa con menos sensación de hambre. Y además, en algunos estudios pequeños, cuando la comida principal llevaba mucho arroz o mucho cereal, pues se observó un menor pico de azúcar en la sangre. Dicho esto no convierte a la fruta que se tome en el postre en un error. Te preguntarás, bueno, ¿y qué me conviene más a mí? Pues para responder esto solo tenemos que resolver tres dudas. Primero, ¿qué pasa realmente en tu digestión? En segundo lugar, ¿cuándo te llena más? Y en tercer lugar, ¿qué dice la ciencia sobre la glucosa? Empiezo por el mito principal, la idea de que si te comes fruta después de un plato de lentejas o de carne, que la fruta se quedará atrapada encima de la comida, empezará a fermentar y generará gases o toxinas. Esto es fácil que lo imagines así si piensas que el estómago funciona como un cubo donde la comida se va apilando por capas, pero en realidad nuestro cuerpo no funciona como un cubo. El estómago concretamente es una especie de batidora potente llena de ácido y de enzimas que lo van mezclando todo de forma continua y que lo van digiriendo. Después esa mezcla va poco a poco pasando al intestino delgado para seguir con la digestión y absorber los nutrientes. Y la fruta no se queda flotando intacta esperando a pudrirse en el estómago. Entonces, me preguntarás, bueno, ¿y de dónde vienen los gases? Pues de la fermentación que hacen las bacterias del intestino grueso, es decir, en la parte final del aparato digestivo. Y esto puede ocurrir cuando ciertos carbohidratos y fibras de las frutas y también de las verduras o de las legumbres pues llegan hasta allí sin haberse absorbido por completo. Otra cuestión es cómo te sientes tú. Es decir, si terminas de comer con la sensación de estar lleno hasta los topes, hasta arriba, pues añadir una fruta al final aporta más volumen y claro, es lógico que puedas sentirse como pesado. En este caso, la solución no es que destierres la fruta, sino moverla a otro momento o simplemente ajustar el tamaño del plato principal. Es decir, no comer tanto antes de la fruta. Por supuesto, si padeces problemas específicos como la gastroparesia, que es una situación en la que el estómago funciona más lento y tarda mucho más de lo normal en vaciarse, o intolerancias importantes a alimentos, pues el momento y el tipo de fruta requieren ajuste individual con tu médico o el especialista. Si no es tu caso, pues no hay ningún motivo digestivo para renunciar a la fruta del postre. Es decir, que comerla después, pues no es malo. Ahora bien, ¿tiene alguna ventaja adelantar esta fruta? Una pieza entera de fruta lleva agua, ocupa espacio en el estómago, además te aporta fibra y te obliga a masticar. Todo esto lo que hace es enviar una señal clara a tu cerebro de que estamos comiendo. Y lo que se ha visto en varios experimentos es algo que es muy interesante, que las personas que tomaban una manzana entera un rato antes de comer se sentían más llenas y acababan sirviéndose menos cantidad del plato principal. Parece lógico. Pero cuidado, esto ocurría con fruta entera, no con zumo, aunque tuvieran unas calorías parecidas. Es decir, que masticar y comer la pieza entera parece ser lo importante en este caso. Entonces, ¿cuál es la conclusión práctica de esto? Pues que si notas que llegas a la comida con demasiada gana o te cuesta frenar las cantidades, que pruebes comerte una manzana o una pera entera antes de ponerte a la mesa a comer, pues es una estrategia muy sencilla y muy práctica. Eso sí, también hay que ser claros en esto, que esto no es una varita mágica para adelgazar. Estos estudios hay que tener en cuenta que analizan una sola comida y no prueban que por el simple hecho de que comas fruta antes de la comida principal vayas a perder peso a largo plazo,
Simplemente sería una acción más dentro de una estrategia más global de alimentación saludable y de actividad física. Bueno, en realidad el punto importante aquí es el siguiente. ¿La fruta está quitando sitio a otro alimento o se está sumando? Es decir, si te comes una manzana o una pera antes de la comida principal, llegas con menos hambre y terminas comiendo menos pan o menos arroz, por ejemplo, pues si es el caso, la fruta está sustituyendo algo que es más calórico. Pero si te comes la fruta y luego te sirves exactamente la misma montaña de comida, pues el resultado será distinto. Por eso digo que la estrategia ha de ser más global. Con el postre pasa exactamente igual. Si una naranja sustituye a un flan o un trozo de tarta en el postre, pues la calidad de esa comida habrá dado un gran paso adelante. Ahora bien, si ya estás completamente satisfecho y la comes solo por costumbre, pues tal vez sea mejor guardarla para la merienda, para más adelante. Es decir, que para controlar el apetito, comer esta fruta antes puede ayudar, pero el beneficio real dependerá de lo que dejas de comer después y no de que el estómago estuviera vacío. Llegamos así al punto que más dudas genera. ¿Qué pasa con el azúcar en la sangre? Es verdad que la fruta lleva azúcares naturales, como la glucosa, la fructosa, pero también es verdad que una manzana entera no entra en la sangre como lo haría un refresco. ¿Por qué? Porque su fibra y su estructura hacen que el cuerpo la absorba más despacio. Sabemos que en general una comida concreta, si empezamos por la verdura y los alimentos con más proteínas y dejamos los carbohidratos, como por ejemplo el pan o la patata para el final, lo que se consigue es que se suavice el pico de glucosa, que no suba tonto después de comer. Y esto nos podría hacer pensar que la fruta habría que consumirla siempre al final porque lleva azúcar y sus carbohidratos. Pero en realidad los estudios nos dan una sorpresa con la fruta. En ensayos de personas comiendo arroz se vio que una manzana antes producía una subida de azúcar menor que solo comer arroz. Pero también hay que tener en cuenta un detalle importante, que en varios de estos experimentos la manzana sustituía a una parte del arroz. Por eso no podemos atribuir todo el resultado solamente al orden en el que hemos comido estos alimentos. Es decir, que también importan la cantidad total, la fibra, el volumen y el alimento al que ha desplazado. Por eso no hay una ley universal sobre el orden en el que has de consumir la fruta. En realidad, si no tienes diabetes y tu peso es estable, el orden en el que comas la fruta probablemente tenga poca importancia práctica en tu día a día. Es decir, cómetela cuando más te apetezca. Y si tienes prediabetes, resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, pues lo inteligente es mirar la foto completa. No es lo mismo comerte una manzana entera antes de comer que añadir un gran vaso de zumo a un plato que está ya cargado de pasta y de pan. Puedes tomar la fruta al principio si ves que esto te ayuda a reducir la cantidad de pan o de arroz que consumes después. O puedes dejarla de postre tras la verdura y la proteína. Ambas opciones son válidas. Lo que sí debes recordar es la forma en la que se consume esta fruta. En general, la fruta entera sacia más que el zumo y suele ser más fácil de controlar la cantidad. Me explico. Al exprimir la fruta pierde buena parte de la fibra y tanto lo que son zumos como los grandes batidos resulta que es muy fácil consumir varias piezas de fruta en pocos minutos. Después una advertencia de seguridad que es importante. Si usas medicación para la glucosa o insulina, pues no cambies tus pautas ni tus dosis solo por alterar el orden de la comida. Y si sufres una enfermedad del riñón avanzada o tienes problemas importantes en la digestión, siempre tu caso lo debe valorar el médico de forma personalizada. Al final, para tu glucosa importa más la cantidad total, el plato completo y a qué alimento está sustituyendo la fruta, más que el minuto exacto en el que comes esa fruta. ¿Cuál es realmente el mejor momento para comer la fruta? Dependerá de tu objetivo. Si tu objetivo es llegar a la mesa con menos ansiedad y comer con más control, te ayudará a tomarla entera antes o al comienzo de la comida. Si lo que prefieres es la fruta de postre, pues la disfrutas sin culpa, porque no se va a pudrir en tu estómago y es una alternativa fantástica a los postres azucarados.
Y si lo que te preocupa es la glucosa, el azúcar en la sangre, pues olvídate de horarios rígidos. Elige la pieza entera, cuida las cantidades globales de carbohidratos y fíjate en qué alimento menos saludable estás dejando fuera gracias a esa fruta que estás comiendo. No existe una hora mágica en el reloj para esto. El mejor momento es aquel en el que la fruta se tolera bien, que ayuda a sustituir una opción menos saludable y además puede mantenerse sin complicar innecesariamente la alimentación. Si quieres saber por qué tus abuelos comían arroz todos los días y no tenían diabetes, te lo explico en este vídeo que te dejo por aquí. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo.